Nos encontramos en la Hacienda de la R, ubicada a 15 kilómetros de la cabecera municipal de la ciudad de Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, una de las más antiguas de la Nueva España, construida hacia el año de 1534. Los invito a conocerla. La Hacienda de la R se encuentra ubicada a 15 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de la ciudad de Dolores Hidalgo. Está íntimamente ligada a los orígenes de la hoy cuna de la independencia nacional mexicana en el estado de Guanajuato. Su génesis corre a través de la primera mitad del siglo de la conquista. A la llegada de los españoles al territorio central de los chichimecas, encontraron que al otro lado de la sierra de Guanajuato había una aldea indígena de nombre Comacorán, y como las autoridades españolas siempre mostraron poco respeto para las propiedades de los indios, a partir de los años 50 del siglo XVI empezaron a dar tierras a hombres blancos abarcando las sementeras de los aborígenes. Bajo este panorama poco prometedor surge la Hacienda de la R, conocida así por la forma que tomaba de la figura de la letra del alfabeto, y se establece como tal entre los años 1534-1540. Esas tierras dadas como mercedes reales se fueron concentrando en pocas manos hasta que se formó como propiedad de un solo hombre, quedando la aldea Comacorán dentro de los límites de la Hacienda de la R. Fueron los mariscales de Castilla y primeros señores de las villas de Siria y Borovia, y luego marqueses de Siria y vizcondes de Borovia, familia muy antigua en la vieja y nueva España, los latifundistas más poderosos del Guanajuato colonial y de los primeros lustros del independiente. Estos hacendados nunca trabajaron personalmente las tierras, sino que tenían administradores en unos casos y en otros rentaban las tierras, tanto para potrero como para agricultura, y hasta llegaron a alquilar propiedades ajenas, sobre todo de pasto para sus ganados. Tampoco vivían jamás en las haciendas, sino siempre en la Ciudad de México, donde eran de primerísima fila en la vida social, económica y política, llegando al grado de darle el nombre de su título a la calle donde estaba su morada, La Mariscala. Era propiedad de Hernán Carrillo Altamirano, abogado de la Real Audiencia, quien compró la merced y un sinfín de tierras para extender su posesión. Hacia el año de 1568, el virrey Martín Enríquez de Almanza erigió la congregación de Nuestra Señora de los Dolores en el sitio donde estaba asentada la ranchería otomí de nombre Comacorán, quedando esta sujeta eclesiástica y civilmente a la villa de San Miguel el Grande, y por lo tanto correspondía a la Vicaría de Nuestra Señora de la Asunción de la R, ayuda de parroquia de dicha villa, ejercer la jurisdicción eclesiástica en ella. En 1643, el mariscal de Castilla, maestre de campo, don Agustín Guerrero de Luna, y doña María Teresa de Villaseca, su esposa, fincaron en las rancherías, también conocidas como labores, de San Pablo y San Cristóbal. Esta última se transformaría posteriormente en una nueva hacienda, en lo que fuera el viejo Comacorán, que en nuestro idioma significa lugar donde se cazan tórtolas, comenzando la construcción de la congregación de Nuestra Señora de los Dolores. A partir de esta fecha comienza a presentarse en documentos el nombre de Cocomacan en lugar de Comacorán. Probablemente la palabra se distorsionó en su traslación oral, de lo autóctono a lo hispano. Con el transcurso de los años tuvo un lapsus de ambigüedad fonética que finalmente derivó en Cocomacan. El 20 de septiembre de 1710 funciona la nueva jurisdicción parroquial creada por la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. La Vicaría de la Hacienda de la R se separa de San Miguel el Grande y da lugar a este nuevo espacio. Entonces tenemos que 191 años después de iniciada la conquista, 1519-1710, aparece Dolores como pueblo parroquia, al encuentro del teatro eclesiástico novohispano. El fundador de Dolores es Álvaro de Ocio y Ocampo Basurto, cuyo nombre es sinónimo de la fundación de nuestra ciudad y primer cura de su parroquia. Como mencionamos, al dividirse el curato de San Miguel el Grande, Álvaro de Ocio y Ocampo obtuvo por concurso de oposición la nueva parroquia y decide comprarse tierras y crear su propio pueblo parroquia, pues Ocio y Ocampo se vio de pronto con parroquia como jurisdicción territorial y feligreses, pero no tenía templo para su cabecera. Se determinó que su erección, es decir, su funcionamiento administrativo, quedara provisionalmente en la Vicaría de la Hacienda de la R hasta que no se construyera un nuevo templo. El proyecto del primer cura beneficiado de Dolores fue fundar una cabecera española y, como buen cura, levantar una buena iglesia. Localizado el punto entre San Miguel el Grande y San Felipe, atravesado por el Camino de la Plata, cruzado por un río
y de propietarios descuidados o ausentistas, circunstancias estas de gran influencia para que Álvaro de Ocio y Ocampo escogiera y se inclinara por el terreno que serviría de origen al pueblo nuevo y que además sería sede de la nueva cabecera parroquial. Así, localizó las tierras que le gustaron y procedió a comprarlas para establecer su parroquia y pueblo en sus terrenos propios. Le gustó la hacienda de San Cristóbal, que alguna vez fuera ranchería o labor de la hacienda de la R. Constaba de 2 sitios para ganado menor y una caballería. Era la doña Josefa Manuela Moreno de Monroy, Guerrero, Villaseca y Aguirre. Se fijó el precio, 2,750 pesos tendría que pagar don Álvaro de Ocio de Ocampo. Cubrió el adelanto, un poco más tarde completó el pago el 5 de septiembre de 1711 ante el alcalde mayor de San Miguel el Grande. Ocio de Ocampo tomó posesión de su propiedad y determinó dividirla, reservándose para sí las 2 estancias de ganado que mantendrían el nombre de Hacienda de San Cristóbal. La caballería restante, 48 hectáreas aproximadamente, las destinaría para su casa y para la construcción de la parroquia, congregando a sus alrededores a los fieles, en un principio solo españoles, que quisieran estos avecindarse ahí, a los cuales les repartió los solares a censo consignativo. De 1751 a 1761 estuvo por primera vez al frente del curato de Dolores el bachiller presbítero don José Antonio Gallaga, primo de don Miguel Hidalgo y Costilla. Luego, en 1786, fecha en que el virrey conde de Gálvez presentó para la congregación de los Dolores al bachiller don José Antonio Gallaga, y en 1786 volvió a ser cura de la mencionada iglesia parroquial en Dolores hasta su muerte en los primeros días de julio de 1793. El 15 de diciembre de 1790, el intendente de Guanajuato, don Andrés Amat y Tortosa, ordenó esa erección y establecimiento para cumplir con la ordenanza 13 de intendencias, que suprimía el antiguo sistema de las congregaciones el 31 de diciembre de ese año. Entonces dejaron de ejercer jurisdicción civil y criminal las autoridades de la villa de San Miguel el Grande, encabezadas por don Juan de Santelices, a cuya jurisdicción correspondía esa congregación. Así quedó entonces elegido el pueblo de Dolores, independizándose de San Miguel el Grande. Correspondió entonces al padre Gallaga fundar el primer ayuntamiento de Dolores y designar los primeros funcionarios el primer día del año de 1791. Por la costumbre o ignorancia o poca importancia para la época, Dolores siguió llamándose y apareciendo en documentos indistintamente congregación o pueblo, hasta por el año de 1813, según consta en diferentes documentos. Volvamos a la hacienda de la R. Esta pasó a manos de Rodrigo Mejía Altamirano, pasada la mitad del siglo XVII, que era descendiente del rey Pedro de Castilla. Hacia 1671 se comienza a construir la capilla de la hacienda para venerar ahí a Nuestra Señora de la Asunción. El estilo es sobrio y la fecha se ostenta en la fachada de la capilla, 1673 su terminación, siendo su primer vicario el señor José de Moctezuma en este periodo, cuyo dueño de la hacienda de la R era Rodrigo Mejía Altamirano. La hacienda fue heredada a finales del siglo XVII a un pariente político, José Pedro de Luna Gómez, alcalde de México, regidor y secretario del virreinato, alguacil del Tribunal de Cuentas de la Real Audiencia. De ella obtenían lana para obrajes que se producían en el pueblo de Dolores, pero sobre todo en San Miguel el Grande. Su hijo, Francisco de Paula Lunas y Gómez, quien tenía el título de mariscal de Castilla, la heredó a la muerte de su padre, como era la costumbre, a principios del siglo XVIII. En la etapa de este último dueño estalla la guerra de independencia en el pueblo de Dolores, cuando la madrugada del 16 de septiembre de 1810, don Miguel Hidalgo arenga a la multitud pidiendo la emancipación de México. Ausente el dueño, corresponde a don Miguel Luis Malo, administrador de la hacienda, recibir y dar alojo al párroco libertario con los primeros insurgentes que salieron del pueblo de Dolores, al primer ejército de México, y esperar a los hermanos José de la Luz y José Gabriel Gutiérrez, que venían de la hacienda de Santa Bárbara, perteneciente a Dolores, con lanzas, hondas, fusiles y 2 cañones que había mandado fundir en ese lugar el padre Hidalgo. Durante la espera de los hermanos Gutiérrez, aquel pastor de genio suave celebra la primera misa de la Guerra de Independencia bajo la sombra de un mezquite que aún hoy sobrevive, por lo que la Vox Populi lo nombra el Mezquite Bendito. Nos encontramos en el Mezquite Bendito de la R.
Aproximadamente a la 1 de la tarde arriba el padre de la patria y su ejército insurgente a esta hacienda. Toman la determinación de hacer un alto. Don Miguel Hidalgo tenía mucha amistad con el administrador don Luis Malo y lo aprovechan este espacio para comer, para almorzar. Don Miguel Hidalgo previamente había mandado fundir armamento en la hacienda de Santa Bárbara, que se encuentra a 5 kilómetros de esta misma hacienda de la R. Hacen este alto para esperar a los hermanos José de la Luz y José Gabriel Gutiérrez, que vienen con más armamento. La tradición oral de nuestros ancestros nos indica que durante este tiempo el padre de la patria celebra misa bajo los tupidos brazos de este frondoso mezquite que tenemos aquí a mis espaldas. Es el administrador y su hijo Luis Malo, quien se iría a la lucha también con el padre de la patria, quienes escuchan la sentencia del cura sabio al abandonar la hacienda de la R. Caballeros, ya se le ha puesto el cascabel al gato, falta ver quiénes son los que sobramos. Ya en el siglo XIX, la hacienda es vendida en 1829 a Mateo Delgado, quien se la hereda a Jacinto Rubio, al parecer su hijo. La propiedad sigue con la familia Rubio hasta finales del siglo XIX, cuando comienzan a fraccionarla y venderla en partes. En la actualidad se conserva el casco de la hacienda y es propiedad de los descendientes de don Primo Torres, pero está abandonada y en ruinas.